¿Sabes cuál es la derivada de x a la x? Te animo a que pares el video e intentes hacerlo por ti mismo. Es una buena manera de poner a prueba tus conocimientos sobre derivadas. La gráfica de x a la x luce así, por lo que geométricamente estamos buscando una función tal que para cada punto en la función x a la x nos devuelva el valor de la pendiente de la recta tangente a x a la x en ese punto. Lo primero sería categorizar la función x a la x. Podemos categorizarla como una función exponencial, ya que el exponente de la función depende de x, y aplicar la derivada de una función exponencial. Aunque en este punto notamos que tal regla nos dice la derivada de una función exponencial cuya base es una constante. En nuestro caso, la base de la función exponencial no es una constante, sino una variable, por lo que no podemos aplicar tal regla. Algunos podrían proponer aplicar la regla de la cadena y resolver la derivada. Para aplicar la regla de la cadena debemos identificar la composición de funciones de las que está hecha nuestra función f. Algunos estarían tentados a decir que la función más externa sería la función exponencial y que la interna sería simplemente x. El problema con este enfoque es que la única regla de derivación que conocemos para las funciones exponenciales es cuando la base de la función es una constante mayor que 0, por lo que llegaríamos al mismo punto de antes. Entonces, hay que cambiar un poco el enfoque para poder resolver esta derivada. Existen dos maneras de resolver esta derivada. En este video voy a mostrar una manera de resolverla, aunque te animo a que pienses cuál sería el otro método para resolver esta derivada. Podemos simplificar un poco la función para poder aplicar las reglas de derivación que ya conocemos. Para esto, podemos aplicar el logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. En este punto y al hacer esta operación hay que destacar que vamos a trabajar con valores de f de x positivos, pues el logaritmo de un valor menor o igual a 0 no está definido. Aplicar el logaritmo a ambos lados de la ecuación nos permite aplicar una propiedad de los logaritmos, la cual es decir, si adentro de un logaritmo tenemos un exponente, podemos sacarlo afuera del logaritmo. Aplicando esto a nuestro caso nos permite lo siguiente. Esto resulta en una ecuación en la que podemos derivar implícitamente y aplicar las reglas de derivación que ya conocemos. Al derivar a ambos lados se debe tener en cuenta que la derivada de un logaritmo la podemos definir de manera general como: por ejemplo, cuando la función dentro del logaritmo es simplemente x, la derivación resulta en resultado que probablemente ya conozcas. Respecto a la derivada del lado derecho de la ecuación, aplicamos la derivada de un producto de funciones, esto es, la derivada del primero por el segundo sin derivar y el primero por la derivada del segundo, lo cual al simplificarlo llegamos a lo siguiente. Entonces, derivando a ambos lados respecto a x se obtiene, y simplificando un poco llegamos a lo siguiente. Ahora, nuestro objetivo es encontrar la derivada de x a la x, es decir, la derivada de f de x, por lo que de la ecuación podemos despejar y obtener lo siguiente. Puesto que sabemos quién es f de x, solo tenemos que reemplazar. Y voilà, hemos obtenido la derivada de x a la x, cuya gráfica es la siguiente, la cual, como mencioné al principio, tiene la propiedad de darnos el valor de las pendientes de las rectas tangentes para valores de f de x en común con f. Como práctica, te propongo que resuelvas los siguientes ejercicios. Gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video.